continuar con lo que hemos venido hablando ya por 2 domingos, el mensaje de Dios a la iglesia. Apocalipsis, no sé si ya está en la pantalla. Está 2, del versículo 12 al 17. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mí, a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Versículo 14. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Versículo 16. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Vamos a orar. Oh Señor, Padre bendito, Dios todopoderoso. Mi Dios, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor. Mi Dios, como siempre, Señor, reconociendo, Señor, que somos hombres y mujeres pecadores delante de su presencia. Oh mi Dios, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. Hoy, Señor, queremos oír tu voz, Señor. Yo me pongo en sus manos, Señor, para que usted traiga su mensaje a tu iglesia, Señor. Ayúdeme, Señor, porque sin usted nada puedo hacer. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Seguimos, hermanos, hablando, ¿verdad?, acerca de el mensaje que Dios le dio a la iglesia. Y al principio de esta serie de predicaciones mencionábamos cómo Dios escribe directamente a la iglesia, y también dijimos que no son dispensaciones que la iglesia tendrá que pasar en un futuro, como hay doctrinas que lo interpretan de esta manera, sino que son condiciones en la cual cada una de las distintas congregaciones estaban viviendo en ese momento. Aunque la Biblia aquí usa la palabra iglesias en plural. Entonces, la palabra iglesias tenemos que entenderlo como congregaciones que estaban ubicadas en Asia Menor. Y cada una de ellas estaba viviendo distintas situaciones. Ya miramos cómo estaba viviendo Éfeso.
condición en que estaban viviendo ellos. Hablamos el domingo pasado de la condición en que estaba viviendo Esmirna. Y ahora, hermano, algo podemos aprender del mensaje que Dios le escribe a la iglesia que estaba en Pérgamo. Y todo lo que relacionado, dice la Biblia, lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, se escribió. De manera que no podemos decir eso no aplica a nosotros, sino que aplica directamente a la iglesia. Y en esto, hermano, usted puede entender y mirar en estas 7 mensajes que Dios da a la iglesia. No nos está dando a la gente inconversa, no le está hablando a la gente que no conoce de Dios, sino le estaba hablando directamente a cristianos que estaban o que tenían la fe de Jesucristo. A uno los alaba, los elogia, luego los reprende, luego les da instrucciones qué es lo que tenían que corregir y luego después les da una bendición. Y ese es el esquema en que Dios escribió los 7 mensajes hacia su iglesia. Y mire, vamos a empezar, hermano, para entender este mensaje, porque dice: sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Imagínate tú, hermano, que alguien te preguntara: ¿dónde tú vives, hermano? ¿Dónde resides? Y que tú contestaras: oh, yo vivo allí donde Satanás tiene su trono. Wow, algo fuerte, ¿sí o no? Pero Dios le dice a la iglesia, y mire cómo dice Dios en su mensaje: esto lo dice el que tiene con la espada de 2 filos. Y eso es bien importante, hermano, que usted y yo comprendamos que fue Dios el que escribió directamente estas enseñanzas. O mejor dicho, Él las dictó, Él se las reveló al apóstol Juan, para que no hubiese, hermano, ninguna confusión de que fue Juan, de que fue Pablo o de que fue otro apóstol. Y mirando nosotros, hermano, solamente en Hebreos capítulo 4 versículo 12 encontramos una escritura que dice bien, para que entendamos nosotros que fue Dios el mismo. Dice: ciertamente, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, hermano, Dios quiere dejar muy claramente a la iglesia que el mismo Señor Jesucristo estaba elogiando a la iglesia, estaba reprendiendo a la iglesia, pero lo que Él quería era corregir la condición en que la iglesia estaba caminando. Entonces dice: sé dónde vives, sé que vives en medio, allí donde Satanás tiene su trono. ¿Y cómo es que Satanás tiene su trono? ¿Por qué Dios escribe a la iglesia en Pérgamo como una ciudad que le pertenecía a Satanás? Como una ciudad donde Satanás era, vamos a decir así, el dueño de esa ciudad, ¿verdad? Entonces, Pérgamo, una ciudad, hermano, mire que tenía una librería que constaba de 2,000 ejemplares en una librería. Alguien podrá decir: wow, no es mucho. Ahorita en nuestros tiempos no es mucho porque tenemos nosotros la imprenta, pero en aquel entonces no había imprenta. Ellos tenían 2,000 ejemplares en la librería, escritos en pergaminos. Es de aquí la palabra Pérgamo, pergaminos. Allí los pergaminos eran de piel de animales, y no voy a entrar en eso ahorita, pero esta es una referencia para que nosotros podamos comprender por qué Dios llama
que esa ciudad era el reino de Satanás. Porque esa ciudad estaba controlada por Satanás. Y dice, allí donde Satanás tiene su trono. Pérgamo, hermano, era una ciudad totalmente idólatra. Allí en esa ciudad estaba la idolatría, pero también estaba, hermano, la inmoralidad sexual. Recordemos nosotros, hermano, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, cómo la inmoralidad sexual había alcanzado, hermano, a tal grado que había subido ante la presencia de Dios. Entonces la ciudad de Pérgamo era, hermano, idólatra, pero también, hermano, practicaban inmoralidad sexual. Tenían, por ejemplo, vamos a presentar unas imágenes y para que usted comprenda por qué Dios estaba molesto con la iglesia en ese entonces. Ellos tenían al dios Zeus. Ayúdenme por favor con una seña cuando esté en la imagen, porque yo no tengo acceso a las imágenes. El dios Zeus. Ese era conocido como el padre de los dioses. Y hay una tremenda historia atrás de Zeus que tampoco quiero entrar en este momento en esa historia. Lo estoy diciendo para que comprendamos como introducción por qué Dios dice, hermano, que era una ciudad controlada por Satanás. Me parece que esa imagen es también del dios Zeus. Aparece, creo, una caricatura de Hércules, si no me falla la memoria, algo así. ¿Okay? También ahí tenían ellos, hermano, a otro dios llamado Esculapo. Esculapo era el dios de la medicina, el dios de la sabiduría en cuanto a la medicina. Y Pérgamo, hermano, era una ciudad que tenía mucha sabiduría en cuestión de sanidades, de medicina. Toda la medicina de ahí se originó. La medicina que tenemos en nuestros tiempos, en estos días, tiene sus orígenes en Pérgamo, de esta ciudad. Y ese símbolo, una espada con serpientes, ese símbolo hasta el día de hoy, fíjense la influencia de la idolatría, ese símbolo hasta el día de hoy. Si usted toma una medicina, cualquier medicina, y la mira atrás, usted va a encontrar este símbolo. Representa este símbolo. Este símbolo representa la medicina que se practicaba en la ciudad de Pérgamo. Entonces había una inmensa idolatría. Luego tenemos, hermano, otro dios conocido como Atenas. Atenas era una mujer, era la diosa de la inteligencia, la diosa, hermano, del erotismo, la diosa, hermano, que provocaba los instintos bajos de inmoralidad sexual a la gente allí en Pérgamo. Inclusive al entrar en la ciudad había una estatua del dios Zeus, pero también había una estatua de Atenas. En otras palabras, la ciudad entera estaba corrompida de idolatría. Luego también tenían a otro hombre, a otro dios llamado como el dios Dionisio, el dios del vino, el dios del alcohol, el dios de toda inmoralidad sexual. Y ellos, hermano, de acuerdo a la historia, ellos eran influenciados por estos malos dioses para ellos practicar todo tipo de inmoralidad sexual. Y mira, Dios en este entonces tenía cosas contra la iglesia. Estaba elogiando y dice, yo sé dónde vives. Yo sé que vives tú en medio de una ciudad que está llena de idolatría. Y también vives en una ciudad donde la inmoralidad sexual está a lo máximo. En otras palabras, Dios está diciendo, sé que no te ha sido fácil habitar en esa ciudad. Porque sin embargo dice, no has negado mi nombre.
No has renegado de mi fe. En otras palabras, Dios le está diciendo, has mantenido tu fe. Tu creencia en mí la has guardado. No te ha sido fácil porque tienes presión del gobierno, tienes presión exteriormente hacia la iglesia para que la iglesia se corrompa. Pero tú le estás diciendo a la iglesia, pero tú te has mantenido fiel hasta ahorita. Entonces Dios estaba alabando, hermano, porque dice entonces la iglesia tenía una presión externa tremenda, como lo tiene hoy. Ahí tenía, fíjese bien, presión externa en cuanto a la idolatría, pero también tenía presión externa en cuanto a la inmoralidad sexual. Ahorita, hermano, la iglesia está pasando por lo mismo. Tiene presión externa de idolatría, pero también, hermano, tiene presión externa en cuanto a la inmoralidad sexual. Ahorita las leyes, hermano, que están aprobando, las leyes que quieren ponerlas como leyes legales, dijimos el matrimonio, lo han legalizado el matrimonio entre seres humanos del mismo sexo. Quieren que la iglesia lo apruebe. Mira, inclusive en estos momentos, hermano, hay estados donde si la iglesia se rehúsa a casar a hombres o mujeres del mismo sexo, el pastor o el ministro que rehúse usarlo puede ir a la cárcel. ¿Sabía usted eso? Entonces la presión del gobierno hacia la iglesia, hacia la inmoralidad sexual, sigue siendo tremenda. Biden, el presidente de aquí de los Estados Unidos, hace unos días publicó y dijo que va a imponer una ley en otros países para que el matrimonio gay sea aprobado, sea visto como un matrimonio normal. Y respondió el presidente de Nigeria, y toda esta información usted la puede encontrar, esa es una información pública. El presidente de Nigeria contestó y dijo, si Biden quiere que aquí en Nigeria el matrimonio gay sea legal, que venga él a Nigeria y se case con un hombre y lo tome como su segunda esposa. ¿Por qué? Porque en Nigeria es delito de cárcel el homosexualismo. Entonces la iglesia, hermano, para que usted entienda esto, la iglesia en ese entonces estaba, hermano, siendo perseguida. Quería el gobierno que ellos se ajustaran, hermano, al estilo de vida que ellos estaban viviendo. Pero la iglesia se mantenía fiel, la iglesia se mantenía firme. Y ellos decían, no vamos a aprobar algo que Dios reprueba. Y esa debe de ser, hermano, la actitud de nosotros. Nosotros no podemos aprobar algo que Dios reprueba. Ahora, te voy a explicar algo. Fíjense bien. Nos quieren vender a nosotros, ¿ok?, que las personas de las cuales estamos hablando son perseguidas por la iglesia. La realidad de las cosas es que los que son más perseguidos es la iglesia que quiere mantenerse firme en lo que el Señor dice. Ahora, fíjense bien, la actitud que la iglesia ha tomado para con esas personas, muchas veces, no todos en general, pero la gran mayoría, la actitud no ha sido la correcta. ¿Me entiendes? Para que me entiendas. Hace unos años, que será 4 o 5 años, recibí una llamada de una mujer. Me decía, pastor, me dieron su número de teléfono y me gustaría platicar con usted. Y dice, mire, yo quiero saber qué es lo que usted piensa del lesbianismo.
Obviamente tenemos que hablar lo que Dios dice en su palabra. Le digo, mire, Dios reprueba tanto el lesbianismo como el homosexualismo. Que el lesbianismo cae dentro de la palabra homosexualismo. Está dentro del mismo concepto. Dios reprueba eso. Y empezó ella a hablarme con dolor, con tristeza. Y al final le pregunto yo, le digo, disculpe la pregunta, disculpe mi atrevimiento. Le digo, usted tiene una familia que está batallando en esa área. Me contesta ella y me dice, hermano, dice, yo misma soy lesbiana. Pero yo sé que está mal. Yo quiero cambiar. Yo necesito a Dios en mi vida para que yo cambie. Porque yo deseo de todo mi corazón cambiar. Dice, pero cada vez que yo me acerco a la iglesia, cada vez que yo voy pidiendo ayuda, en cuanto ellos se enteran que yo tengo lesbianismo, me corren de la iglesia. Esa actitud es la que yo digo que está mal. No sé si me entiendes el mensaje. No aprobamos, obviamente que no, pero la actitud de menospreciar a otros, de correrlos a otros, en vez de presentarles a Jesucristo para que Jesucristo los haga libre y ellos puedan también alcanzar salvación. Es lo que no estamos de acuerdo. La actitud que muchas veces nosotros tomamos. Entonces la iglesia tenía presión, pero la iglesia se mantenía firme. Y podemos mirar, hermano, que hay dos cosas que Dios aborrece. No hay más cosas. Bueno, dice también la palabra que dice de cosas que Dios aborrece. Pero fíjense bien, estas dos cosas, la idolatría y la inmoralidad sexual, era lo que Dios le estaba reprochando a esta iglesia. Y la iglesia se mantenía firme, fiel. Pero luego, fíjense bien, Dios les vuelve a decir, tengo algo contra ti. Yo no sé qué pasó. La iglesia se mantenía firme, hermano, un grupo pequeño. Se rehusaba con la presión, pero también ellos tenían otra presión interna. No únicamente la presión externa, sino la presión interna. Fíjense bien, parece tipo como de contraste. Pero Dios alaba a la iglesia. Primero, le dice, tú te has mantenido fiel. Tú no has participado de la idolatría. Tú no has participado de la inmoralidad sexual. No has negado mi fe. Te has mantenido firme en lo que yo he dicho a la iglesia. Pero pasó un tiempo, hermano. Pero la iglesia empezó a desviarse. Fíjense bien, y dice, aun cuando mi testigo fiel, cuando fue muerto, dice, tú no negaste mi fe. En el versículo 13 encontramos un hombre llamado Antipas. Un cristiano, hermano, que mantuvo su fe fiel a Dios. A este hombre, a este hermano cristiano, lo querían obligar a que negara su fe, a que participara en la idolatría, en la inmoralidad sexual. En otras palabras, a que negara a Jesucristo. Allí en esa ciudad hicieron un toro de metal. Lo metieron adentro del toro de metal a él y lo pusieron al toro en la lumbre. De manera que él murió calcinado por la calor que estaba adentro. Y tú me dices, hermano, y tú me dices que estás sufriendo por Jesucristo. Y tú me dices que el ser cristiano es difícil ahorita en estos días. Y tú me dices, hermano, analicemos nosotros, hermano, ¿qué hemos sufrido nosotros por Jesucristo? ¿Quién nos ha perseguido a nosotros aquí en Estados Unidos? ¿Quién nos ha perseguido a nosotros por servir a Jesucristo? Cuando tenemos una libertad inmensa para alabar a Dios y no hemos aprendido a valorar, hermano, esa libertad que tenemos para adorar a Jesucristo. Qué difícil ha sido para nosotros. ¿Realmente es difícil? No, ahora el
la iglesia. A eso le llaman difícil. Levantarse de la cama para ir a la iglesia, a eso le llaman difícil. Oh, es difícil. Asistir al culto, hermano, en la semana, a eso le llaman difícil. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano, cómo realmente la iglesia en Pérgamo, realmente ellos sí tenían serios problemas? ¿Se da cuenta, iglesia? Hoy, hermano, nosotros le damos difícil a lo que realmente ni siquiera deberíamos nosotros decir es difícil. Un saludo. Oh, alguien no me saludó, ya me voy de la iglesia. Oh, no, ya alguien me criticó, alguien me juzgó, ya me voy de la iglesia. No hay amor en la iglesia, ya me voy. ¿Realmente estamos sufriendo? Realmente no nos damos cuenta nosotros, hermano, de que la iglesia desde el principio realmente han estado siendo perseguidos. Pero la presión, hermano, interna. Porque Dios le dice a la iglesia, mira, tengo unas cuantas cosas, en el versículo 14, tengo unas cuantas cosas en contra de ti. Que tienes allí, fíjense bien, allí adentro de la iglesia, tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. La versión que usamos nosotros en este día dice, a los que se aferran a la doctrina de Balaam. ¿Qué significa aferrarse? Es agarrar algo y no querer dejarlo ir. Es agarrarse a algo, hermano, con todas sus fuerzas. Su mente, su corazón, su entendimiento, y no dejarlo ir. Eso es aferrarse. Tienes ahí internamente a quienes mantienen la doctrina de Balaam, al que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas. La iglesia, hermano, es increíble que la presión externa se pudo mantener firme. Pero en la presión interna, la iglesia empezó a ceder. La iglesia empezó, hermano, a negar su fe por la presión interna que había. Porque había quienes, hermano, se aferraban a esa enseñanza de Balac. Para que usted me entienda, hermanos, si hay los que son nuevos en el Evangelio, ¿qué era la doctrina de Balac? ¿Qué era la enseñanza de Balac? Era, hermano, el amor al dinero. Era la avaricia. Era el querer ser, hermano, más grande que los demás. Era, hermano, el ser el mayor que todos. Pero sobre todo, hermano, la ambición al dinero. Tanto, hermano, fíjese bien, que le dijeron que Balac, dice, se rentó Balaam. Le dieron dinero a Balaam para que maldiciera al pueblo de Dios. Balaam fue Balaam, hermano, a maldecir al pueblo de Dios. Pero allí, hermano, se dio cuenta. Dios le dijo, no puedes tú maldecir a lo que Dios ha bendecido. Es a saber, a la iglesia. El varón Balac le volvió a decir, ve y maldice a ese pueblo, maldícelo. Pero había, hermano, sobre la iglesia de Dios, había una protección inmensa. ¿Por qué estaba la protección de Dios? ¿Por qué Dios, ese pueblo estaba bendecido? Y ahorita vas a entender por qué, hermano. ¿Por qué Dios había protegido a su pueblo? ¿Por qué Balac no podía maldecir al pueblo de Dios? No podían. ¿Por qué? Porque el pueblo era obediente a Dios. Cuando el pueblo, hermano, cuando la iglesia es obediente a Dios, cuando la iglesia se guarda de la inmoralidad sexual, de la idolatría, hermano, el diablo no puede maldecir la iglesia de Dios. Por eso estaba la protección sobre ellos, porque ellos hacían la voluntad de Dios. Pero fíjese bien, la avaricia, hermano, él no pudo
la iglesia. Pero fíjese lo que hizo. Está bien, dice Balac, yo no puedo maldecir la iglesia. Pero, fíjese bien, y lo vamos a leer para que usted no vaya a pensar, oh, el hermano se la sacó de la manga, la inventó el hermano. No, ahí está. Números. Capítulo 25. Versículo 1. Dice, Números 25:1 dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Versículo 3. Eso los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por lo tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia. En otras palabras, mátalos delante de mi presencia, a la luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Versículo 9, fíjense bien. Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000 personas. 24,000 hijos de Dios que Dios mató en un solo día. ¿Por qué, hermano, estaba la protección? Porque ellos primeramente eran obedientes. Pero Balaam le dijo a Balac, ¿sabes qué? Dice: tráele mujeres hermosas de Moab a los hijos de Dios, y verás cómo se corrompen. Entonces vas a poder destruir a los hijos de Dios cuando tú les traigas mujeres hermosas. Cuidado, hermano. Una presión, hermano, interna. Algo que estaba allí. Adentro de la iglesia había, hermano, empezó a haber fornicación. Empezaba a haber dentro de la iglesia personas, hermano, que no veían mal la fornicación, que no veían mal el adulterio, que no veían mal todas las cosas sucias y moralmente delante de Dios. Platicando con una anciana, hermana anciana de años en el evangelio, ella, hermano, con gran dolor comentaba y decía: ¿cómo anhelo la iglesia de anteaños? La iglesia de mis tiempos. Ahora, dice, la iglesia de hoy en nuestros días está corrompida. Y realmente, hermano, los hermanos ancianos gimen, lloran al mirar la condición en que vive la iglesia en estos días. La presión interna, hermano, llevó a esta iglesia, hermano, a ceder ante la presión. Y lo raro que se me hace a mí, o lo más difícil de creer, es que no se dio tanto a la presión exterior, sino a la presión interna que tenían. Digo, Dios, los retienes ahí. Tienen la doctrina de Balaam, tienen la inmoralidad sexual dentro del pueblo y no dice nada. Y eso, hermanos, es lo que la iglesia tiene que mantenerse firme en esa área. Guardarse de la idolatría y guardarse de la inmoralidad sexual, porque son cosas que Dios detesta. Tienes esa enseñanza, tienes esa doctrina, dice, la cual yo aborrezco. Nosotros, hermanos, podemos decir: yo no adoro a María.
Y yo realmente, yo creo que aquí no haya nadie, o que no haya alguien que tenga una imagen de María en su casa. No creo. Pero si la tiene, más le vale que se arrepienta. Más le vale. Porque las consecuencias son graves. Yo aborrezco la idolatría, dice el Señor. Pero el cristiano, hermano, fíjense bien, la iglesia en ese entonces se acomodó a cómo estaba viviendo el mundo de afuera. Hoy la iglesia en nuestros días, hermano, la iglesia está cediendo no únicamente a la presión exterior, sino también a la interior. Hoy nosotros, hermano, el ser humano en sí es un idólatra. Ahorita nos acomodamos muy suave. Hoy vamos a celebrar el día del pastor. Vamos a adorar al pastor, vamos a dedicarle un día al día del pastor. Y en ese día al pastor se le adora. Es idolatría. Punto. Amén. Hay que aprender a decir las cosas como son. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Sencillo. Ahora también, hermano, Halloween. Vamos a celebrar Halloween para que los niños pobrecitos no sientan tan feo no comer dulces en Halloween. Porque sus amigos comen dulces. Nosotros en la iglesia vamos a darle Halloween. Idolatría. Vamos a celebrar, gracias, el día del niño. Pobrecitos los niños. Pero ¿por qué tienes que esperar un día especial para celebrarlos? ¿Por qué no lo celebras todo el año? ¿Por qué no lo disfrutas todo el año? Vamos a celebrar el día del niño. Pobrecitos. Idolatría, hermano. Toda cosa de idolatría tiene un trasfondo. Nada es nuevo. Nada es nuevo. Oh, vamos a celebrar el día del amor. Amén. ¿Cómo se llama este Dios del amor? Se me olvidó. Se fue la onda ahorita. San Valentín. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Hello? ¿Sí o no? Vamos a celebrar San Valentín. Y la iglesia tonta está celebrando San Valentín. El día del amor, de la amistad. Ay, tiene un regalito, un muñequito, unas flores. Mira el amor, el amor, el amor. Bola de hipócritas. Amén. Dice el Señor, sale ella, pueblo mío, no participe de sus pecados. ¿Cuál es la diferencia, mi hermano? Adorar a María, adorar a San Valentín. Es la misma marrana, pero revolcada. Lo mismo. De la iglesia está cediendo, hermano, a la presión interna. Oh, porque hay unos que la celebran, hermano. Vamos a celebrar. ¿Qué tiene de malo? Mucho. La Navidad. Oh, la Navidad. Jesucristo nació en diciembre, ni siquiera conocen la Biblia, ni leen la historia, ni nada. Oh, pero ellos dicen que Cristo nació en Navidad. Eso es mentira satánica. Yo no puedo obligar a nadie a celebrar o a no celebrar. A nadie. Usted es libre de hacer lo que quiera. Pero mi obligación es enseñar al pueblo a que se aparte de esas cosas. Tú lo puedes hacer si tú quieras. Pero como iglesia, como congregación, nunca vas a ver aquí un pino de Navidad, ni celebrar todas esas cosas que Dios aborrece. Que Dios dice aquí, yo las aborrezco. Todas esas cosas las detesto. Eso era lo que Dios le estaba reprendiendo al pueblo. Primero, hermano, se mantuvo firme. Pero la presión interna lo empezó a llevar poco a poco a ceder terreno, a doblar las manos para que la gente, hermano, estuviera contenta. Para que los hermanos, estuvieran cómodos. En otras palabras, trajeron al mundo dentro de la iglesia para que los hermanos ya no salieran al mundo, pero llenaron la iglesia del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se dio la iglesia? ¿Cómo tuvieron que ceder, hermano? Nuestra fe no es negociable, hermano. El evangelio no es negociable. La fe, hermano, la enseñanza del Señor no se vende.
Por eso el Señor dice, se prostituyeron. ¿Te das cuenta? Se prostituyeron. Porque Dios le llama a la idolatría prostitución. Así le llama Dios a la idolatría. Se prostituyeron. Empezaron a ceder de la presión, empezaron a adorar a Zeus, a Atenas, a Dionisio y a todos esos ídolos que tenían ellos. Empezaron a adorar de una u otra manera. Por eso Dios dice, yo detesto estas cosas. Y hoy, mi amado hermano, en esos tiempos, la iglesia así camina. He escuchado dos expresiones. Una de un pastor, otra de un ministro. Mi cuñado, el hermano de mi esposa, estaba en la iglesia y le dice al pastor, pastor, mire, fíjese bien, lo que usted está haciendo. Él era nuevo en la fe, un año tal vez en la fe. Dice, lo que usted está haciendo, todas estas paganidades no son de parte de Dios. ¿Qué es lo que dijo el pastor? Dijo, yo sé que nada de esto es de Dios, pero solo así puedo retener a los hermanos. ¿Tú crees que eso está bien? Eso se llama prostitución. Eso es vender. Es vender el mensaje de Dios, vender la fe. Eso es negar a Jesucristo. Otro ministro, a ese personalmente, yo mismo le dije, varón, lo que tú acabas de decir no es bíblico. Salió con la misma respuesta. Yo sé que no es bíblico, pero los hermanos es lo que ellos quieren escuchar. Mal. No podemos vender la fe, hermano. Aunque nosotros, hermano, que la iglesia vaya disminuyendo en número, vaya haciéndose menos, nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que Dios le reprendía a la iglesia en Pérgamo. Cediste a la presión. Ibas bien, venías bien, pero ahora te has desviado. Ahora te has convertido en un idólatra. Ahora te has prostituido. Y si Dios algo más aborrece, hermano, es eso: la idolatría y la inmoralidad sexual. ¿Me entiende? Cuando alguien cae en pecado, hermano, lo que la iglesia debe de hacer, amén, tenemos que tener misericordia. Amén que sí. Amén. Pero no podemos participar de esos pecados. No podemos decirle, ok, hermano, ya cometiste adulterio, mira ya, vete de pastor. No podemos apoyar lo que está mal. Con amor, con misericordia, se reprende el pecado. Sí. Busca a Dios, levántate, sigue adelante. Y Dios tendrá la última palabra. Pero nunca decir, ya están listos al ministerio. No, Señor. ¿Entiendes? Ahora, lo que la gente quiere, hermano, lo que los pastores quieren, es solamente tener número de congregados en sus congregaciones. Por eso ceden a la presión interna. Y eso es lo que Dios le estaba reprendiendo. Tengo estas cosas contra ti, iglesia. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. 2, 6, 14. 2 Corintios. Mira, por eso es importante, hermano, que Dios, que la iglesia entienda que ese mensaje Dios se lo dio a Juan. No vino del pensamiento de Juan. Dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Te das cuenta? Hoy la iglesia, hermano,
se une en yugo desigual. Y nos escudamos y decimos, es que lo voy a evangelizar para Cristo. Un varón dijo, es que para Cristo la almita y para mí la carnita. No, hermano, no funciona así. Lo más seguro es que el incrédulo jale al creyente. Y ha pasado muchas veces que porque se unen en yugo desigual, piensan que porque se unieron a ellos, hermano, piensan que van a aceptar a Cristo, y la cosa no es así. ¿Entiendes? ¿Qué comunión hay? Alguien podrá decir, hermano, pero ¿cómo le vamos a hablar al incrédulo de Cristo? Amén. Estamos totalmente de acuerdo en que nosotros tenemos que hablar al incrédulo de Cristo, pero también tenemos que tener cuidado en no practicar las cosas que el incrédulo practica para así ganándolo para Cristo. Yo no tengo que convertirme a él, sino él se tiene que convertir a mí. Y los que piensan así, ¿a cuántos incrédulos has traído para Cristo? En los últimos 2 años, ¿cuántos incrédulos has traído para Cristo? ¿Te das cuenta? Dios reprende a la iglesia. Dios habla, hermano, de que la iglesia se había convertido en inmoral. Y es muy triste, hermano, lamentable eso. La inmoralidad sexual. Dios llama a las relaciones sexuales antes del matrimonio, les llama fornicación. Amén. A las relaciones después del matrimonio con otra pareja les llama adulterio. La inmoralidad sexual, hermano, está tremenda en estos días. Hace unos días, es muy lamentable esto y triste para el Evangelio de Jesucristo. Hace unos días, un líder cristiano de mucha influencia mundialmente, hermano, muy influyente en todo el mundo, murió, y el ministerio que él estaba dirigiendo hicieron una investigación por las inmensas acusaciones de inmoralidad sexual en contra de su líder. Encontraron que tenía relaciones sexuales con centenares de mujeres dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Un líder a nivel mundial. La inmoralidad sexual está, hermano, invadiendo la iglesia del Señor Jesucristo. Cuidado, hermano. Cuidado, iglesia, con lo inmoral. Alguien me preguntó una vez, hermanos, si los demonios no tienen sexo, ¿por qué entonces los demonios tientan al cristiano con el sexo? ¿Sabes por qué? Porque el sexo es lo más sagrado, lo más puro que Dios creó para el ser humano, para podernos procrear nosotros, porque es puro y es sano cuando se hace de la manera en que Dios lo demanda. Amén. Es puro y es sano. Por eso quiere el Satanás tumbar a la iglesia. Y tumbó, hermano, ahí a la iglesia en Pérgamo. No la pudo maldecir. ¿Pero sabes cómo la tumbó? Le llevaron mujeres bonitas, mujeres sensuales, y empezaron a provocar a los hijos de Dios. Tenemos que poner en una balanza, hermano. Cuando somos tentados, poner en una balanza. ¿Vale la pena, hermano, perder mi familia por un momento de aventura? ¿Vale la pena perder el ministerio por una pasión?
Porque esa mujer se anda ofreciendo, o ese hombre. ¿Sabes una cosa, hermano? Es comprobado que los que han caído en ese pecado, y cuando esas personas están enfermas, las personas que realmente están con esa persona ha sido la esposa. Las amantes los han abandonado. La mujer está, el marido está enfermo, la esposa ahí está. ¿Dónde está la amante entonces? ¿Entiendes? Vamos a poner en una balanza. ¿Quién va a estar allí contigo? Tu esposa. La mujer sensual nada más te va a querer usar y luego se va a ir. ¿Quién va a soportar? ¿Quién soporta, hermano? ¿Quién soporta el olor de tus patas si no es tu esposa? ¿No? ¿Sí o no? Amén, hermano Dulce. ¿Sí o no? Amén. ¿Quién va a soportar el olor de tus plumas si no es tu esposa? La amante no, la amante nomás te quiere usar bien bañadito y vamos, ya, vámonos. No, la que está allí siempre será la esposa. Siempre. ¿Vale la pena, hermano? No vale la pena. No vale la pena. Por eso Dios reprendió a la iglesia. Venías bien, tu fe, te mantenías firme, pero dice, has soportado a estas personas. Y mira lo que dice Dios. No lo dijo el apóstol Juan. Dios le dijo, fíjese bien, si usted no entendió el versículo, se lo voy a explicar. En el versículo 16, fíjese bien, dice, arrepiéntete. De lo contrario, o sea, si no te arrepientes, yo voy a ir pronto a ti para pelear contra ellos. ¿Quiénes ellos? Los que estaban presionando a la iglesia internamente, a los que retenían la doctrina de Balaam. Yo voy a ir a pelear con ellos, pero tú atente a las consecuencias. Le estaba diciendo al grupo fiel. Le estaba hablando a la misma iglesia, pero había dos grupos. El que se mantenía fiel y el que tenía la doctrina de Balaam. Y el grupo fiel estaba cediendo a la presión de los que tenían la doctrina de Balaam. Por eso Dios le dice, si tú no te arrepientes, y yo voy a ir, los voy a sacar de la iglesia, pero tú atente a las consecuencias. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, no que los corriera, no. Pero Dios le estaba diciendo, repréndelos, deténlos, páralos, diles que lo que están haciendo está mal. Y Dios nos invita hoy en esta noche, hermano, a que nos arrepintamos. Dios nos invita, hermano. Si alguien está, hermano, en inmoralidad sexual, de corazón le pido, pídale perdón a Dios. Si alguien me escucha en las redes sociales y está batallando con pornografía, con fornicación, con adulterio, de corazón le digo, arrepiéntase. Busque a Dios, que es grande en misericordia, y Él perdonará el pecado y nos puede ayudar a salir de toda inmoralidad sexual. No cedas, iglesia, a la presión externa ni a la interna. Mantengamos en la fe. Amén. Este ha sido el mensaje, mis hermanos, este día, de Dios a la iglesia.